vamos a abrir la segunda puerta que tiene que ver con pensar el currículum priorizado, ¿no? Esto de lo que empieza a hablar Mariana Maggio en este artículo, y que es el famoso menos es más. Hablamos mucho en la pandemia de ese currículum minimalista, significativo, eligiendo qué cosas conmueven de lo que queremos enseñar, y un currículum basado en problemas auténticos, reales y genuinos, que impliquen un desafío para los estudiantes y que tengan que ver también con sus proyectos de vida, ¿no? Y esto es un desafío muy grande en una escuela en la que fuimos formados, ¿no? Pensando que siempre más es mejor. Aprender a hacer una selección de ese currículum en función de esos contenidos prioritarios es un enorme desafío al que nos sometemos los docentes, los educadores en general. La frase del siempre no llego con el programa es una frase que escuchamos muchísimo, no llego con el currículum, no llego con el programa. Tengo un colega en la universidad que siempre nos pregunta a dónde quieren llegar y con quién, ¿no? Bueno, este menos es más es una invitación a pensar que no siempre más es mejor, y cuáles son esos contenidos que realmente consideramos que son los irrenunciables. En esta tercera puerta, las preguntas, el rol de las preguntas. ¿Qué preguntas hacemos en clase? ¿Cómo preguntamos? ¿Cuánto preguntamos? ¿Qué tipo de preguntas hacemos en las clases? Y acá, bueno, tomo al gran Paulo Freire con su pedagogía de la pregunta, ¿no? No hace falta pensar en un pedagogo contemporáneo, sino que podemos pensar también en pedagogos que nos han dejado un legado para pensar en estas pedagogías significativas para nuestros estudiantes. Me gusta mucho el abordaje que hace Tomlinson cuando nos invita a preguntarnos cuáles son aquellos interrogantes esenciales para hacer en la clase, las preguntas significativas, o como las llama Martens, las preguntas productivas. Y también es una invitación a hablar menos, como dice Don Finkel en su libro, y a instalar más desafíos cognitivos dentro del aula. Ese libro es un libro muy provocador de Don Finkel, no sé si lo conocen, que se llama Dar clase con la boca cerrada. Es un libro que está totalmente disponible en la web y lo pueden descargar. Y es interesante, ¿no? Poder pensar en salir de esta lógica del docente exponiendo permanentemente y empezar a preguntarnos qué tipo de interrogantes instalamos en la clase, y también, no menor, cuánto tiempo esperamos para esa respuesta, ¿no? Porque también ¿cuál es la pregunta que más usamos en las clases, ¿no? ¿Se entendió? ¿Está claro? Pero ¿qué otras preguntas podemos considerar esenciales y cuánto tiempo nos aguantamos nosotros los docentes sin dar todas las pistas con nuestras caras, con nuestros gestos, de que esta es la respuesta correcta, ¿no? Creo que acá el rol de la pregunta y de la pregunta esencial es fundamental para ayudarnos en el rediseño de nuestras propuestas. Acá tenemos en esta puerta 4, muy ligada a esto del currículum minimalista, es la selectividad, es la puerta de la selectividad, de aprender a ser selectivos. Miren esa frase de Elliot Eisner en El Ojo Ilustrado: el profesor hábil sabe qué rechazar. Yo les digo que la tengo pegada acá en mi oficina, porque bueno, uno quiere poner a disposición todo, ¿no? Y todo a veces termina siendo nada. Entonces también esta decisión de saber qué cosas dejar afuera para que esto que es lo importante tenga un lugar. Y César Cole dice, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para salir de la lógica acumulativa, del qué más, qué más, qué más, suponiendo que siempre más es mejor, y empezar a preguntarnos qué menos? La pregunta por el qué menos es una pregunta que tiene poco lugar en las instituciones educativas. Y la otra cuestión muy relacionada con la selectividad, y que es algo que aprendimos mucho en este contexto 2020 y 2021, es el tema de la autonomía y la profesionalización en la toma de decisiones, ¿no? A veces quedamos muy atados a la repetición de la norma, como decía la frase de interrumpir, resistir, ¿no? A la repetición automática de la norma, que a veces nos encorseta, que a veces, ¿no?, nos limita,
Pero bueno, también nos dimos cuenta en 2020, 2021 teníamos como ciertos permisos, ¿no? Y esto nos demuestra que tenemos un grado de autonomía en el aula y en la escuela para tomar decisiones, siempre por supuesto con la mirada puesta en el aprendizaje de las y los estudiantes. Pero esto es algo eh, que ojalá podamos como conservar, ¿no? Esta convicción profunda de que tenemos el fundamento pedagógico para tomar muchas decisiones. En la puerta número 5 aparece priorizar. Bueno, se van a ir de esta charla conmigo con esto como grabado a fuego, ¿no? Priorizar, focalizar, ser selectivos, currículum minimalista, pero bueno, estoy como convencida de que es lo que nos exige el contexto, ¿no? Tomar decisiones en cuanto a priorizar, pero priorizar es una palabra que se usó un montón en estos años y muchas veces quedamos muy solos los docentes preguntándonos, bueno, pero ¿con qué criterio priorizar, ¿no? ¿Con qué criterio tomar las decisiones de priorizar? Y me parece que hay dos llaves para pensar el priorizar. Una tiene que ver con el bienestar socioemocional y otra con los contenidos imprescindibles. Y el bienestar socioemocional hoy tiene que tener un lugar clave, ¿no? Tiene que estar en la agenda, en la mesa de trabajo. A todos nos han pasado muchísimas cosas y a todos por igual, ¿no? No hubo como diferencia en esto, y también estudiantes y docentes estuvimos en la misma situación, en este mismo barco, en esta misma tormenta, ¿no? Entonces, este bienestar emocional tiene que tener hoy un lugar clave en la vuelta a la presencialidad plena. Y les leo este pedacito tomado del mismo artículo que les mencioné de Mariana Maggio, Volver sin la frente marchita. Ella dice, en tiempos de sufrimiento social, como lo define Karina Kaplan, la vuelta solo puede ser amorosa. Crear la bienvenida, dar tiempo a la expresión a través del cuerpo y la voz del dolor atravesado, generar condiciones para que el arte sea el canal de la memoria de este tiempo y que las interpretaciones de todo tipo, personales y colectivas, den cuenta de las marcas que deja la pandemia en nuestra subjetividad. Empezar preguntando a nuestros estudiantes, ¿cómo están? Y con respecto a los contenidos imprescindibles, lo llama Bolívar. Este es un texto que también me pareció interesante, que se llama Aprendizajes post-COVID, y donde nos invita a distinguir en esto de lo imprescindible y lo ideal. ¿Okay? Esto es lo ideal, esto es lo que está en el programa, esto es lo que está en el diseño, qué es lo imprescindible, y sobre todo también teniendo en cuenta el punto de partida de nuestros estudiantes, ¿no? Y acá hay dos cuestiones que también me parece que pueden ser puertas para pensar en esos contenidos imprescindibles o en esos criterios para decidir qué es lo imprescindible y qué no. Y la primera es algo que dicen Melina Furman y Gabriel Gelón en un texto que se llama El camino inverso, que lo que dicen es, empecemos preguntándonos, antes de planificar cada clase, antes de diseñar cada programa, ¿qué quiero que mis estudiantes se lleven? ¿Qué es lo que quiero que los estudiantes se lleven de mi materia? Es la pregunta que trato de hacerme yo cada vez que estoy armando hasta un espacio formativo, ¿no? O quizás una charla como esta, cuando uno tiene un montón de cosas que quiere compartir y tiene una hora y dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que a mí me gustaría que la gente que venga hoy se lleve de este espacio? Y desde ahí empezar a diseñar. Tenemos a veces una tendencia a empezar eligiendo las actividades, las propuestas, y mismo los contenidos, ¿no? Y quizás la primera pregunta, ¿no? Cuando dicen Melina Furman y Gabriel Gerón, dice, bueno, empecemos de atrás para adelante y después van a salir los contenidos y las actividades, pero empecemos preguntándonos qué quiero que se lleven mis estudiantes. Y no sé si conocen también en la misma línea los círculos de comprensión que proponen los autores Wings y McTighe, que es interesante también como una estrategia para ayudarnos a priorizar, ¿no? Los círculos de la comprensión nos proponen 3 círculos concéntricos. En el centro, ¿qué es lo que quiero que mis alumnos comprendan profundamente y les dure ese aprendizaje, que ese aprendizaje sea perdurable? Y en el círculo concéntrico que le sigue es que quiero que conozcan, ¿no? Que conozcan, pero que no es tan importante que lo comprendan en profundidad. Y en el tercer círculo es los contenidos que me interesa que se familiaricen, que sepan que existen, pero que tienen como un menor nivel de relevancia. Y les aseguro que trabajar con esos círculos, con esas 3 categorías de círculos, ¿no? Lo que quiero que comprendan, lo que quiero que conozcan y lo que quiero con que se familiaricen mis alumnos, nos ayuda muchísimo también en el diseño de una planificación didáctica que priorice contenidos. Bueno, acá en la puerta 6
elegir es la palabra, elegir. Y esto también es algo que por ahí veníamos hablando mucho antes de la pandemia en el enfoque de las aulas heterogéneas, ¿no? De ofrecer menú de opciones, poder salir de la frase todos al mismo tiempo haciendo lo mismo, que es la lógica de la simultaneidad sistémica en la que nosotros fuimos formados, y poder romper esa simultaneidad y empezar a pensar el no todo, no a todos y no siempre, como dice Rebecca Nijovic, es la posibilidad de tener algunos núcleos en común, por supuesto, y después también ofrecer distintas opciones para que los alumnos puedan elegir distintos modos de acercarse al conocimiento, desde distintas puertas si usamos esta misma metáfora. Yo estoy una gran convencida de que elegir potencia, de elegir hace que cada uno se conecte con aquello que es más significativo. Lo mismo, por eso digo, cuando uno ofrece la bibliografía, uno puede decir, bueno, está toda la bibliografía disponible, pero qué interesante es poder decir, de estos textos elijan los dos, aquel que, bueno, me quedé pensando y me gustaría conocerlo, y no leer todos. Vieron que tenemos mucho de cumplimiento nosotros, ¿no? De hacer las cosas para cumplir. Yo siempre digo que la palabra cumplimiento, si uno la desarma, es cumplo y miento también. ¿Cuándo podemos conectarnos con algo que realmente nos interpela y nos resulta significativo? Bueno, creo que cuando nos dan la posibilidad de elegir. Y esto creo que es algo súper valioso, que quizás forzadamente lo tuvimos que hacer en la pandemia, porque quizás algunos alumnos tenían mayor o menor conectividad, mayor o menores recursos, y entonces hubo que pensar opciones múltiples para llegar a todas las casas. Bueno, esto quizás es un aprendizaje que podemos capitalizar y que haya llegado para quedarse. Quizás era una de las deudas también que teníamos, ¿no? En la puerta 7, esperen que acá no estaría respondiendo, acá. La palabra presencia aparece, ¿no? Y la palabra presencia la asociamos en general a la presencialidad, pero también descubrimos que podíamos tener presencia con nuestros estudiantes en la virtualidad, y esto es un concepto que tomo prestado de Perla Selmanovich, ¿no? Es poder pensar en qué situaciones estamos 100% presentes con nuestros alumnos. Y a veces eso puede suceder en la virtualidad y puede no suceder en la presencialidad. Por eso es interesante pensar que no es solamente el cuerpo físico presente, sino que algo interesante suceda en ese intercambio, que una enseñanza poderosa suceda en ese intercambio. Y esto requiere acompañar y requiere también dos conceptos que creo que son claves para pensar el acto de educación comprometido, la reciprocidad y la coherencia. Déjenme leerles una definición de reciprocidad que la tomo prestada de Lila Pinto. En realidad Lila Pinto la toma prestada de Richard Elmore, y dice así: por cada unidad de desempeño que requiero de ti, te debo una unidad de ayuda, de acompañamiento y apoyo. Muchas veces estamos pidiéndole al otro sin dar a cambio exactamente eso mismo que le estamos pidiendo a cambio. Y la reciprocidad me parece que es un acto para tener muy en cuenta, tanto en el aula como también desde la gestión, ¿no? Desde los cargos de dirección, desde los cargos de supervisión, cuánto pido y cuánto doy a cambio en la medida que estoy pidiendo. Me parece que la reciprocidad es una llave interesante para llevarnos, y la coherencia también la tomo prestada de Lila Pinto, de un material que escribió para la Fundación Santillana, quizás ya lo conocen, que se llama Desarrollar las habilidades para el siglo XXI. Es un texto del 2019, es pre-pandemia, pero que a mí me ayudó a pensar muchas cuestiones también de la pandemia y la pospandemia. Y en la coherencia, miren lo que plantea Lila Pinto. Es muy difícil que logremos diseñar una escuela para el despliegue de las habilidades del siglo XXI si el trabajo que desplegamos en ellas como adultos no pone en juego las mismas habilidades que deseamos promover. ¿Vamos bien hasta acá? A ver cómo vamos con el tiempo. Bueno, bien. A ver, cuéntenme ahí en el chat. Después me leo las preguntas, Natalia, pero díganme solamente si se escucha bien, se entiende. Vamos bien. Bueno, muero por abrir el diálogo ahí, leerme todas las preguntas, pero me voy a aguantar porque si no se interrumpe un poco la lógica del diálogo.
Bueno, en esta puerta número 8 hablamos de espacios y agrupamientos, que es otra dimensión que se vio hackeada durante la pandemia, ¿no? El concepto de hackear es un concepto que ya veníamos también acuñando antes de la pandemia, pero que en el contexto de pandemia sucedió con mucha más fuerza, ¿no? Hackear en el sentido de alterar este orden que apaga el deseo de aprender, como dice Axel Rivas, ¿no? Eh, hackear todos estos formatos escolares que sentimos que a veces no alcanzan, ¿no? O que no generan ese deseo de aprender en el otro. Y el espacio y los criterios de agrupamiento fue otra de las dimensiones que fueron hackeadas y que quizás también podemos pensar de acá para adelante. Criterios más flexibles, hackear esa gramática escolar, no sé si escucharon hablar de ese concepto de gramática, pero la gramática escolar, para quienes no lo escucharon, es un concepto que lo tomamos de Taya Kikuban. La gramática se refiere a toda esa serie de tradiciones, costumbres y normas que repetimos en la escuela y que las repetimos de generación en generación y que hacen que sea tan difícil después modificar o transformar ese ADN de la escuela, ¿no? Ese núcleo duro, porque piensen que la escuela es el único espacio profesional donde nosotros los educadores, una vez que salimos a inaugurar nuestro rol, ya compartimos ahí 15 años previamente, ¿no? Entonces, ya venimos con un oficio de estudiante, un oficio de docente que hace que sea mucho más difícil también modificar esa estructura, que es lo que los autores llaman la gramática escolar. Podemos pensar nuevos criterios de agrupamiento, distintos modos de agrupar a los alumnos. Solamente la edad es un criterio de agrupamiento. Podemos pensar en otros, ¿cuáles? ¿No? Otra vez, no todo, no a todos, no siempre. En esta puerta número 9, el uso del tiempo. Soy una fanática del uso del tiempo, de pensar el uso del tiempo, de analizarlo. Es más, a mis alumnos en la facultad les sugiero siempre investigar cómo usamos el tiempo en las escuelas, cuantificarlo, porque nunca nos alcanza, es verdad, nunca nos alcanza, pero también a veces lo usamos mal, ¿no? Entonces es una reflexión sobre cómo usamos el tiempo y creo que acá estos 40 minutos de Zoom que teníamos en el contexto de pandemia, en un punto nos hicieron muy visible la protección del tiempo de clase, cómo proteger ese tiempo, esos 40 minutos sagrados, ¿no? Que cuando lo tenemos, bueno, uno a veces es un tiempo que no nos damos cuenta de la importancia, no jerarquizamos lo suficiente, ¿no? La distinción entre lo urgente y lo importante, que permanentemente es como una tensión que tenemos en las escuelas, donde casi siempre lo importante empieza a invadir y nos quita tiempo para, lo urgente empieza a invadir y nos quita tiempo para lo importante, definir qué es lo importante y definir qué puede esperar y qué no, es una pregunta que se hizo también muy visible en este contexto. Y poder pasar de lo que el tiempo hace con nosotros a pensar qué hacemos nosotros con el tiempo, ¿no? Esta reflexión de cómo usamos el tiempo en la clase, de cómo usamos el tiempo en las escuelas, qué acciones institucionales implementamos para protegerlo, y también cuál es el valor agregado de la clase, ¿no? Que esto lo aprendimos mucho con el aprender al revés o con el flipped classroom, de decir, bueno, a ver, cuáles son las cosas que nuestros alumnos estudiantes pueden hacer y no nos necesitan a nosotros, pero cuáles son aquellas cosas en las que sí necesitan a los docentes y a los pares y a ese intercambio profundo que sucede en el encuentro presencial o sincrónico, y en cuáles cosas los alumnos pueden manejarse autónomamente y en aquellas que tenemos que formarlos también para esa autonomía, porque también la autonomía fue una deuda pendiente que teníamos con los alumnos y que fue muy visible en el contexto de la pandemia. La puerta número 10 es mi preferida casi, porque creo que todas las demás se resignifican con el pensar entre colegas, ¿no? Con la práctica reflexiva, con el poder parar la pelota para pensar qué estamos haciendo, por qué y para qué, y sobre todo con otras y con otros, ¿no? Hay un libro de Fresia, de Jorge Fresia, yo todavía no lo leí, pero a mí me gustó muchísimo el título, Pensar la vuelta y pensar de vuelta, en eso me inspiré también para nuestro título. Es la oportunidad de poder frenar
la vorágine en la que veníamos así inmersos y poder preguntarnos qué sostener y por qué y para qué. Todo el tiempo me parece que la pregunta más interesante es esto, ¿no? ¿Por qué y para qué y cuál es el sentido? Y pensar que esa escuela que se viene no es una escuela que va a irrumpir. La escuela que se viene es la escuela que vamos a poder construir entre todos nosotros. Entonces tenemos un rol protagónico, cada uno es del rol que ocupa, ¿no? Quien está en una política educativa, quien está en un rol de supervisión, quien está en un rol de dirección, docente. En el rol que estemos cada uno de nosotros, seremos los protagonistas de esa escuela, que más que se viene será la escuela construida por cada uno de nosotros, ¿no? Pero insisto mucho con esto, vuelvo con esta frase de Teresa Punta, quizás la conocen. Teresa Punta escribió un libro llamado Señales de Vida. Ese libro tiene, cada capítulo es el nombre de un autor, perdón, de un alumno que les ha dejado una huella, y su frase de cabecera es esta que yo ya repetí varias veces, pero quizás algunos se sumaron más tarde. Ella dice: en los momentos que nos abruman y sentimos que nos superan, pensar con otros es lo único que nos salva, ¿no? Y creo un montón en eso, y soy una profunda convencida de las comunidades de aprendizaje reales, vivenciadas, no como enunciados, sino del aprendizaje potente que podemos generar entre colegas. El conocimiento que puede circular entre colegas, creo que a veces los docentes no son conscientes de todo lo que tienen para aportarse entre sí. Son los que están en territorio, son los que están en el aula, son los que conocen a sus alumnos, ¿no? Entonces todo lo que podemos potenciarnos entre pares. En la puerta número 11 les propongo el protocolo SER. Es un protocolo que también tomo prestado de Rebeca Nijovic, ¿no? Qué cosas queremos seguir haciendo, qué cosas queremos empezar a hacer y qué cosas queremos revisar. Un poco en la misma línea del resistir, interrumpir, inaugurar. Me parece que es un protocolo de los nuevos protocolos que no tienen que ver con el COVID, sino de los protocolos que ayudan a una práctica reflexiva institucional. Sentarnos a discutir colectivamente de todo esto que pasó en estos años, qué quisiéramos seguir haciendo y poder recordarnos unos a otros, ¿no? Cuando esa presencialidad nos vuelva a succionar, como dice Mariana Maggio, poder detenernos a pensar, bueno, acuérdense que esto lo íbamos a sostener. En la puerta número 12, una nueva alianza escuelas-familias, ¿no? Esta nueva alianza que se generó profundamente en estos años, las familias siempre fueron un actor fundamental para las instituciones educativas, siempre, creo que nadie podría discutir eso, pero sin embargo esa alianza estaba un poco diluida o también deteriorada, también desgastada en los últimos años, y muchas veces generaba como muchas tensiones, y algo que pasó en estos años es que pudimos ver con más claridad, no exento de conflictos, ¿no? No digo, no, por eso digo, no me gustan esas miradas románticas de pensar que este contexto fue como algo, una enorme oportunidad, sino que creo que fue un contexto muy complejo de aprendizaje, a un costo muy alto, pero sí algo nos demostró que algo se reconfiguró en ese vínculo, también, como digo, con muchas tensiones, ¿no? No exento de conflicto, pero algo se movió en ese vínculo escuela-familia y nos dimos cuenta que estábamos del mismo lado, ¿no? Que nosotros necesitábamos a las familias y que las familias nos necesitaban a nosotras, y también una fuerte jerarquización del rol de la escuela. Yo doy clase en terciario, alumnos de primer año de formación docente, y veo este año con mucha claridad cómo el rol docente se jerarquizó en este tiempo, ¿no? Un rol que ha estado socialmente muy vapuleado, muy desgastado, y veo alumnos este año que llegan muy diferentes a años anteriores, con una convicción más profunda del sentido de educar, y me parece que tiene mucho que ver con lo que pasó en estos 2 años. Había, conversando con directores o docentes, sobre todo a nivel inicial, ¿no? Las maestras decían, las familias son nuestros ojos, nosotros no podemos ver lo que hacen los niños del otro lado de la pantalla, pero sí las familias nos van contando lo que va pasando. Y a mí esa frase de ellos son nuestros ojos me quedó como una frase como para seguir sosteniendo, ¿no? Cómo podemos reconfigurar, sostener y consolidar esa alianza que se empezó a construir en estos años. Y en la puerta número 13, el rol de las tecnologías.
¿no? Que también creo que es algo para pensar un montón. Durante la prepandemia había como una cuestión de confianza ciega en las tecnologías y también de miedo a que las tecnologías reemplazaran a las instituciones educativas. Bueno, nos dimos cuenta que era un aliado muy poderoso, pero que también nos necesitaba a los educadores, ¿no? Entonces, acá también se abre como todo un hilo de discusión interesante para pensar cuál es el rol que tienen que ocupar las tecnologías en las instituciones educativas hoy, qué nos aportan, qué posibilitan y qué desposibilitan, como dice Inés Dussel, ¿no? Y sobre todo pensar en una inclusión genuina, deliberada, poderosa, diseñada también por nosotros los educadores. Y elegí una frase de Daniel Casani en un texto de Constanza Necusi, que si me permiten se las leo, para pensar también en este rol de las tecnologías. Dice, las tareas de lectura en línea deberían dejar de preguntar cuál es la idea principal, que es una pregunta de la época del papel, para preguntar quién escribió eso y qué pretende, que es una pregunta de la época de Internet. En vez de escribir un reporte o una monografía sobre el imperio egipcio o cualquier otro tema, pueden escribir un blog titulado Mis sensaciones sobre Egipto, en el que expliquen sus impresiones después de ver videos de YouTube, fotografías de Flick o web de historia de Egipto, y que ellos comentan con sus sensaciones personales. Pueden buscar en Google Earth los lugares geográficos de los sitios arqueológicos, pueden diseñar un itinerario turístico para hacer un viaje, etc. Esta frase es una invitación a pensar qué propuestas hacemos en este contexto de la época de Internet, porque a veces seguimos pensando en preguntas, como dice Casani, de la época del papel, ¿no? Y esto es como un desafío enorme que tenemos también los docentes por delante para ver cómo reconfiguramos para que el copiar y pegar no alcance, ¿no? Porque, como decía un alumno de la universidad hace poco, si alcanza con el copiar y pegar es que no estamos entendiendo la consigna, ¿no? Como, bueno, hoy esto está ahí, ¿qué preguntas poderosas, esenciales, productivas podemos diseñar para que el copiar y pegar no alcance, ¿no? Bueno, y finalmente en la última puerta, que es la puerta del cierre de la presentación, para poder estar un poquito más cerca y verles las caras y abrir el diálogo, tiene que ver con capitalizar, ¿no? Cierro con esta frase de Mariana Maggio: no volvemos con la frente marchita, volvemos como los sobrevivientes de un tiempo raro que llega para construir sobre el polvo de los papeles unas prácticas de la enseñanza amorosas y vibrantes que nos permitan comprender y hacer un mundo mejor, abrazando emocionalmente a cada estudiante que pasa la puerta de la escuela y no dejando que se vaya hasta haberla terminado. Y elegí también para cerrar una frase de Murakami, un autor que me gusta mucho, soy muy fanática de Haruki Murakami, que dice: una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado realmente, aunque una cosa sí es segura: cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entró en ella, porque de eso se trata la tormenta. Bueno, ahora sí, voy a enseñar con la boca cerrada para ser coherente con Don Finkel y vamos a escucharlos a ustedes y a abrir en todo caso el diálogo, así que dejo de compartir. No necesariamente tiene que ser una pregunta, quiero hacer esta aclaración, también puede ser una reflexión, ¿no? Algo que ustedes se quedaron pensando, algo que quieran aportar, también como vivencia sobre alguna de las cosas que los ha interpelado o que también quieren contar desde qué lugar lo vivieron ustedes, ¿no? Digamos que es válido, acá me parece que lo interesante va a ser abrir el diálogo entre colegas. Bueno, yo puedo empezar con alguna reflexión que bueno, tiene mucho que ver con lo que, un poco, bueno, la razón de ser de todo esto es esto que vos dijiste de pensar entre colegas, ¿no? Y generar esa inteligencia colaborativa y ese diálogo educativo tan generoso, abundante, que muchas veces, como vos decís, no tenemos mucha conciencia de que tenemos esa riqueza, ¿no? Eh, en particular a la GDS, el año 2020 y el año 2021 también le dejó como una gran enseñanza y una posibilidad a través de la tecnología, aunque muchas veces falla, como me pasa a mí, que no puedo mostrar mi cara en este momento,
la idea de llegar a la sala de maestros, como decimos nosotros, o a la sala de profesores, proponiéndoles diversos temas para conversar, proponiéndoles reuniones para intercambiar experiencias, proponiéndoles asistir a buenas prácticas en los distintos niveles de nuestras escuelas. Es decir, crear esta red imprescindible, bueno, que ayuda, por supuesto, con la ansiedad que aumentó, que siempre tenemos los docentes, porque los que tenemos esa vocación nos parece que siempre nos está faltando algo para ser mejores docentes, y sobre todo en estos 2 años que hemos vivido, que como vos decís, hemos aprendido, pero han sido muy duros, muy difíciles, no todos lo han vivido de la misma manera, no todos han podido tener las mismas herramientas, no todos emocionalmente pudieron vivirlo de la misma forma, hay quienes tuvieron que romper con creencias, principios, hábitos y mucho más que la presencialidad. Es decir, que bueno, me parece que esta posibilidad de pensar juntos y de compartir lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que nos pasa en el territorio, me parece que es algo fundamental, así que bueno, rescato mucho ese concepto, mucho también el de reciprocidad y coherencia, soy una convencida de eso. Muchas veces nosotros los docentes, los directivos también, pedimos y no pensamos en lo que damos, eh, y si hay una coherencia entre esto, así que ese también es un concepto que me gusta mucho para pensar. Y respecto de un poco la pregunta que hacía Natalia, ¿no? Sí, también yo veo eso, es decir, cuando pensamos en priorizar el currículum, en buscar los contenidos imprescindibles, lo potente, lo que los chicos van a comprender, a veces nos encontramos presionados por los estudios superiores también, porque los estudios superiores no han modificado mucho, según mi entender, eh, todo esto de lo que estamos hablando. Siguen en una línea bastante tradicional en cuanto a las evaluaciones que se toman, en cuanto a las propuestas que se le hacen a los chicos. Entonces, creo que incluso los proyectos más innovadores, como fue el de los jesuitas en Barcelona, se encontraron con que en los últimos años del nivel secundario no podían hacer tanta innovación porque había un choque después con lo que la entrada a los estudios superiores requería, ¿no? Así que es algo también para pensar en conjunto. Sí, absolutamente. Estaba ahí leyendo la pregunta de Natalia y pensaba también en esto. Es una pregunta compleja, que no tiene una sola respuesta posible, pero que creo que ahí quizás la clave es pensar en esos irrenunciables, imprescindibles, como lo llama Antonio Bolívar, que en esos imprescindibles tenemos que tener como una mirada puesta en la universidad también. Nosotros estamos también trabajando mucho, yo creo que la universidad también está trabajando mucho en rediseñarse, ¿no? Se da cuenta que sobre todo en la cuestión de salir de la lógica expositiva y en el formato de evaluación, todavía le falta recorrer y salirse de ese camino enciclopedista o de esa herencia enciclopédica que tiene la universidad. Y está intentando encontrar la manera, ¿no? Está intentando encontrar esas rupturas también, le está costando, pero está en ese camino. Pero en ese diseño de prioridades, yo creo que ahí también entra en juego, ¿no? En los últimos años de secundaria, algo del orden de la prioridad tiene que ver con con la formación de nuestros alumnos para que tengan éxito en el nivel educativo siguiente. Y creo que, digo, ese también empieza a ser un criterio que empieza a pesar en los últimos años de secundario. Digo esto, ¿cómo construimos el concepto de prioridad? Y lo construimos contextualmente, situadamente, de acuerdo a las necesidades de cada contexto, ¿no? Si nuestros alumnos van a continuar estudios superiores, ahí la prioridad en los últimos años tenemos que empezarla a construir también mirando eso, mirando en cómo darles más herramientas para que puedan desempeñarse en el nivel educativo siguiente. Y una herramienta poderosa para darles ahí es, por ejemplo, aprender a hacer búsquedas en Internet, ¿no? Esto es algo que nosotros como escuela tenemos que empezar a enseñar, que, bueno, ya lo vemos, ¿no? Nuestros alumnos tienen muchísima facilidad para el acceso, pero muy pocos criterios de confiabilidad,
se ponen en juego a la hora de buscar información. Todas las herramientas y habilidades que les podamos dar a nuestros alumnos en su paso por la escuela secundaria, y que después sirvan para buscar información en el nivel educativo siguiente, ya es una habilidad que va a dejar una huella, ¿no? Esto que decíamos recién, ¿no? Si nosotros proponemos en el secundario evaluaciones que tienen que ver con, bueno, cuáles son las ideas principales de, y los chicos van a Google y buscan las ideas principales ya mismo ponen ideas principales en Google y aparecen, más o menos. O si les ponemos alguna consigna que les permita superar esa pregunta de la era del papel, ¿no? Creo que esto es algo que se llevan como habilidad, aún en una universidad que tiene una enseñanza tradicional, por decir de alguna manera, algunas habilidades de estas son las que nuestros egresados van a necesitar para desempeñarse con éxito en el siglo XXI. A trabajar colaborativamente, a negociar con colegas, a trabajar en grupo y apoyarse también con los equipos y también trabajar en aulas heterogéneas, ¿no? Todos estos aprendizajes se los llevan en la mochila a nivel secundario, pero es insisto, ¿no? No es una pregunta sencilla de responder porque implica todo un proceso de negociación también, muchas veces. Bueno, esto es lo prioritario para mí, pero no es lo prioritario para la universidad. Hay unos puntos donde tendremos que sentarnos a negociar, y ahí es donde hablaba también del margen de autonomía, el margen de maniobra que tenemos, como para ver, bueno, en cuáles aspectos podemos fortalecer, en cuáles aspectos también tenemos que negociar algunas cosas porque sabemos que van a ser importantes para nuestros alumnos cuando se vayan. No sé si aclaré u oscurecí. Hola, buenas tardes, Victoria. Primero, muchas gracias por la charla, realmente muy, muy interesante. Y la pregunta sí es compleja. Y como directivos creo que también estamos ante un desafío. Voy a decir post pandemia, aunque la pandemia no finalizó, pero bueno, sí finalizó ese periodo de confinamiento. Y que es, por un lado, tal vez resignificar el concepto de excelencia educativa, porque muchas veces estamos tironeados, por decirlo de una manera coloquial, entre algunos docentes que conciben la excelencia educativa de manera muy academicista, y por otro lado, padres que exigen del colegio esa mirada academicista también. Y que consideran tal vez como vacuo o laxo cualquier otro tipo de mirada. Entonces, el desafío creo que acá tiene múltiples aristas y múltiples perspectivas o formas de encararlo, ¿no? Y está bueno lo que decís, Natalia. Quiero hacer como un agregado más. Ahora veo que aparecen más preguntas en el chat, me encanta, pero digo, acá vos abrís como dos actores, ¿no? La universidad por un lado y las familias por el otro, y creo que es verdad, el concepto de excelencia académica y el concepto de calidad es un concepto polisémico, que la calidad, ¿no? Es como habrá tantas definiciones de calidad como personas acá hoy como personas hoy en el Zoom, ¿no? Cada uno de nosotros entiende la calidad como algo diferente, y las familias también, y a la universidad, depende qué universidad también. Entonces, esa excelencia y esa calidad, y muchas veces también nuestros alumnos tienen un buen desempeño medido por las pruebas internacionales, pero a nosotros nos parece que todavía la calidad no está del todo lograda por lo que nosotros nos proponemos como oferta educativa, ¿no? Entonces, no es tan sencillo de medir la calidad, ¿no? No es que por tener buenos puntajes en las pruebas o malos puntajes eso está midiendo absolutamente la calidad, no, es muchísimo más complejo, ¿no? A mí me gusta mucho una definición de Patricia Sadowski, que dice que la calidad se define la calidad como que nuestros alumnos puedan salir de la escuela con un rigor intelectual que no habrían podido tener antes de entrar, ¿no? Algo así, no lo dice exactamente así, lo dice mucho mejor, pero tiene que ver con, ahí está, ahí me acordé, la posibilidad de que nuestros alumnos adquieran una posición intelectual autónoma a partir de su paso por la escuela, así lo dice, ¿no? Por ejemplo, es una definición de calidad que a mí me parece interesante para pensar, pero, insisto, es como hay tantas definiciones como actores educativos. Ahora, quisiera hacer como una pequeña distinción entre familias y universidad.
Con la universidad nos va a ser un poco más difícil de negociar, ¿no? Porque es una institución, y es una institución con muchos años, y con mucha historia, y con mucha tradición, y no va a ser más difícil, ¿no? Así como yo les puedo decir a las directoras de inicial, articulen con nivel primario, o a las directoras de primario, articulen con nivel secundario, y díganse unas a otras que necesita el nivel del nivel siguiente, con la universidad hay un poco como una ruptura ahí, ¿no? Entonces no es tan sencillo articular con la universidad y decirnos unos a otros qué necesitamos. Ahí la veo como complicada. Ahora con las familias, yo creo que ahí tenemos un lugar como escuela, ¿no? Creo que ahí discutir la calidad, discutir qué es excelencia, pero discutir en el sentido de fundamentar pedagógicamente con las familias, por qué y para qué las decisiones didácticas que tomamos, creo que ahí tenemos un rol fundamental como escuela. Es más, creo que tenemos una responsabilidad como escuela. Nosotros somos los educadores, nosotros somos los que tenemos como el fundamento y el estudio y la investigación, y esto hay que transmitírselo a las familias, porque muchas veces no lo saben, ¿no? Y no tienen por qué saberlo. Entonces, me parece que transmitir, comunicar las decisiones que tomamos como institución educativa, por qué y para qué, es una responsabilidad que tenemos como escuela. Eso quería decir. A ver, bueno, sí, ahí Natalia, perfecto. Acá hay otra de Alejandra. Si nos vamos más atrás todavía, tendríamos que repensar los contenidos en las carreras docentes. Total, fueron pensados para Totalmente de acuerdo docentes. con Alejandra. Fueron pensados para docentes que enseñaban a otros estudiantes con otras necesidades, con otras herramientas que no existían. Sí, totalmente, Alejandra. Yo trabajo en la formación docente y amo la formación docente, y soy convencida, estoy convencida de que el verdadero hackeo de la gramática escolar está en la formación de nuestros futuros docentes, ¿no? Lo que estaba diciendo esto, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con carrera docente tampoco se repensó, se volvió a poner en una mesa de debate, y la carrera docente o los diseños fueron pensados para docentes que enseñaban a otros niños con otras inquietudes, con otras herramientas, y que hoy cambió totalmente, ¿no? Y que muchas veces pasa que tenemos las herramientas, pero nos falta capacitación en los docentes para implementarlas. Y podemos tener, no sé, la mejor informática, ¿no?, en el cole, pero tenemos que tener la capacitación para hacerla también, ¿no? Y bueno, esto me parece que también hay que tenerlo en cuenta en una mesa de debate, ¿no? Totalmente, Alejandra, no puedo estar más de acuerdo. En el mientras tanto y en el mientras eso sucede, desde políticas educativas que permitan repensar la formación docente, yo trabajo un montón con mis alumnos y les digo, no quiero escuchar en ningún egresado que ha pasado por alguna materia mía la frase, en el profesorado no me lo enseñaron. Porque digo, es lo mismo que un médico diga, no, yo no atiendo pacientes con COVID porque no lo aprendí en la facultad cuando estudié medicina, ¿no? O es lo mismo que nosotros hubiéramos dicho, no sé, nosotros no sabíamos enseñar con contexto de aislamiento. Entonces, digo, este fue como el mensaje más claro para los alumnos, cómo nos arremangamos todos. Yo venía trabajando con tecnologías hace mucho tiempo, pero muchos colegas míos no, ¿no? Y todo el mundo se arremangó a decir, bueno, a ver cómo le encontramos la vuelta. No sé si todo el mundo, pero todos los docentes que tenemos como una convicción profunda sobre cuál es la razón de ser de nuestra tarea, nos arremangamos a encontrarle la vuelta. Y esto es un metamensaje para los alumnos del profesorado, ¿no? Para los futuros docentes. Acá no hay justificación de esto no me lo enseñaron, no lo aprendí. Hay que salir a buscarlo. Yo digo, ojalá, igual no quiero parecer como conformista, ¿no? Digo, por supuesto estoy de acuerdo en que tenemos que repensar la formación docente para que se vayan más armados nuestros docentes, ¿no? Con más herramientas para este alumnado que es bien desafiante. Eso por supuesto. Pero en el mientras tanto digo, bueno, uno tiene que salir a buscarlas las respuestas. Cuando no están esas respuestas, y bueno, uno tiene que salirlas a buscar, a capacitarse, a formarse, a buscar ayuda, como, bueno, creo que este es el aprendizaje más fuerte que todos los alumnos vieron, ¿no? Nos vieron a nosotros en esa búsqueda, los alumnos de terciario me refiero, ¿no?
Bien, y bueno, ahí Evelyn tenía un comentario. Esta pospandemia, que igual no, como decía Natalia, bueno, ojalá la podamos llamar pospandemia, no sabemos, lo decimos despacito por las dudas, pero sí, nos requiere rearmarnos, ¿no? Y repensarnos, ¿no? Repensarnos nosotros también, y todo, también las secuelas emocionales que, insisto mucho con esto, ¿no? Que ha dejado en muchos estudiantes, que creo que lo vamos a ir viendo de acá a los años que se vienen, ¿no? Porque algunos los estamos viendo y otras secuelas van a empezar a aparecer en el futuro, y tenemos que estar muy atentos nosotros como educadores, a nuestros estudiantes y a nosotros mismos. Y armar mucha red de contención entre nosotros, entre colegas, porque esto ha tenido un costo muy alto, ¿no? Me acuerdo que siempre me llamó mucho la atención, es decir, Lina Pinto dice que la escuela, como tradicionalmente nosotros la tenemos, prácticamente a nuestros alumnos en su trayectoria escolar no les ofrece posibilidades de opción propia, de algo que tengan que elegir ellos, algo que tengan, yo no quiero seguir este camino, voy a ir por este, porque por ahí, prácticamente eso es inexistente en nuestra escuela. Y al mismo tiempo tenemos que formarlo en las competencias de, bueno, de la autonomía, de la toma de decisiones, de la autogestión. Sin embargo, le damos todo muy graduado, muy pautado. El sistema lo impone así, los docentes muchas veces hacemos grandes esfuerzos y en nuestros proyectos educativos tratamos de abrir esos espacios, pero son muy, muy reducidos. No sé cuál es tu opinión respecto de esto. Sí, me hiciste acordar, Patricia, a ese histórica viñeta de Tonucci, el gran Tonucci, ¿no? Donde el alumno le decimos toda la trayectoria escolar desde el nivel inicial hasta el secundaria, hacerlo así, hacerlo así, hacerlo así, y después en un momento le proponen elegir y dice, ¿qué es eso, no? Y yo creo que cuando, la posibilidad de elegir, como dice Rebeca, ella tiene una frase que dice algo así como poner al alumno lo más frecuentemente posible en situaciones que sean significativas y productivas para él o para ella, ¿no? Eh, Esto por supuesto no es permanentemente, pero sí lo más frecuentemente posible dar esta opción de menú de opciones, donde los alumnos puedan como elegir para trabajar un tema, un modo de manifestarlo oralmente, por audio, en un video o artísticamente, o en con una tecnología digital. Este menú de opciones lo abrimos bastante poco, y la autonomía también, decía yo, era como una de las deudas pendientes que teníamos. Rebeca dice siempre, la evaluación formativa y la autonomía de los alumnos fueron dos deudas pendientes que teníamos en la prepandemia, ¿no? Entonces después nos enojábamos porque decíamos nuestros alumnos no son autónomos, entonces no se organizan en tiempos y espacios, no saben autorregularse, pero esa autonomía se enseña también. Esa autonomía no se da por generación espontánea. Y ahí otra vez tenemos un rol importantísimo, volviendo a la pregunta de Natalia, para formar a nuestros egresados en las habilidades del siglo XXI. También hay que enseñar la autonomía, ¿no? Enseñar cómo tienen que hacer los alumnos para organizarse, tiempos, espacios, para aprender a priorizar. Así, Eisner dice esa frase que yo les mencioné, el docente hábil sabe qué rechazar y el estudiante hábil también sabe qué priorizar. Por eso es una competencia que se enseña y que se aprende, ¿no? Y ahí tenemos una función clave como institución educativa. Por eso cuando pareciera que la tecnología tiene el monopolio, o los medios, o las redes tienen el monopolio de la transmisión de información, nosotros tenemos un rol clave ahí. Inés Dussel dice en una investigación que estaba haciendo una tesista de ella, que cuando les preguntan a los alumnos con qué criterio ustedes discriminan la información que encuentran en internet, los criterios que argumentan los alumnos, los jóvenes, son de un nivel de debilidad, de fragilidad enorme, ¿no? Bueno, porque la página es más colorida, o porque me gustan más las imágenes, o porque estaba actualizada en última fecha. Los criterios de confiabilidad también se enseñan, ¿no? Cómo discernir, cómo diferenciar, cómo comparar fuentes, cómo buscar fuentes de información. Bueno, digo, tenemos un trabajo, cuando pareciera que está todo en las redes y en los medios, nosotros tenemos un trabajo enorme
por delante. Igual me fui un poco por las ramas porque empecé hablando de elegir, como me preguntaba Patricia, y después seguí por la autonomía, pero creo que todas estas son las cosas que tenemos que empezar a pensar, rompiendo el no todo, no a todos y no siempre. Esa simultaneidad sistémica la tenemos como muy incorporada, como grabada a fuego, que todos nuestros alumnos tienen que estar haciendo lo mismo en el mismo momento, y poder abrir el juego a pensar que podamos estar proponiendo distintas cosas en simultáneo. Bueno, yo trabajo mucho con mis alumnos de universidad en parciales que tienen 5 preguntas de las cuales pueden elegir 3, o 5 textos de los cuales tienen que elegir 1, ¿no? Y esto es ir mirando, bueno, es ir tomando decisiones didácticas del docente, decisiones didácticas de los alumnos que van diciendo, bueno, voy por acá. Y esto que elijo es probablemente lo que me interpela o lo que me resulta más significativo, saliendo de la lógica del cumplimiento y pasando a la lógica de encontrarle sentido a lo que hacemos. Gracias es mío para ustedes por este espacio que disfruté un montón, me sentí como muy cómoda, como si estuviera en mi casa, así que gracias por la verdad es que a mí me da como una enorme esperanza estos espacios y la convocatoria, ¿no? Que estén ustedes ahí hoy, un martes a las 7:30 de la tarde, cansados, después de un día de seguramente un montón de cosas para resolver y pelotas para atajar, están hoy acá. A mí vieron cuando uno se habla mucho del colapso y de la educación en crisis y de, bueno, todas esas frases tremendas sobre el futuro de la educación, y yo veo estos espacios y yo digo, esto es la confirmación de la apertura del aprendizaje, ¿no? Hay gente que está hoy a las 7:30 de la noche con ganas de pensar entre colegas y dispuestos a seguir formándonos y aprendiendo lo que no sabemos, con otros, pensando, haciéndonos preguntas nuevas. La verdad es que me parece esperanzador, me conmueve y lo agradezco y lo valoro un montón. Gracias a todos, a todas las que participaron.